preocupantes, pero sobre todo porque se les dejó correr por años. El caso de Bernard Madoff, sin lugar a dudas, lo ejemplifica en toda su extensión. Pues vamos, yo creo que ese es el debate. De hecho, el premio Nobel Gary Becker, acá no sé si lo acaban de leer, que dice que ahorita es el momento más importante para no hacer vulnerable lo que es realmente las políticas públicas de mercado, y mucho en honor de este gran libro de Adam Smith, El sentimiento, The Moral of the Sentiments, ¿no? De la moral. ¿Qué les parece si empezamos definiendo que esto es la democracia? Y yo creo que luego, la pregunta que tú planteas, ¿es el mercado, el libre mercado, aún en esta época, el camino correcto, o más bien refleja que estábamos perdidos? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué es esto de la democracia y qué está pasando en nuestros países? ¿Quién quiere empezar? Vamos a definir los temas. Están los dos íntimamente relacionados. Correcto. Yo creo que esta crisis internacional tiene mucho de crisis y tiene mucho de excusa para que los gobiernos se transformen en lo que vos denominás bien, y leí tu paper, en democracias. ¿Por qué? Porque en realidad a muchos les ha caído como anillo al dedo esta crisis para endilgarle al mercado la responsabilidad, endilgarle a las ideas de mercado, que después hay que afinarlo. Me gustaría que los historiadores, entre algunos añitos, cuando pase el tembladeral, definamos bien si esto es responsabilidad de la política o responsabilidad del mercado. Pero la cuestión es que se toma esta excusa de la crisis internacional para asumir gobiernos más autoritarios, más... casi, no digo teocrático porque falta el Dios, pero digamos... se creen algunos. Como vos lo has denominado. En Argentina, por ejemplo, con la excusa de la crisis internacional, se nacionalizó en 15 días los fondos de jubilaciones, ¿no? A mí lo que más me sorprendió fue la velocidad. Porque en 15 días el flujo y el stock privado pasó a manos del gobierno y nadie dijo nada. Y la excusa era la crisis internacional. Y no hay ninguna correlación entre el jubilado del año 2027 y la crisis del 2009, no hay ninguna. Sí, que cuando se estaban acumulando estos fondos bajaron un poquito las cotizaciones. Ese es el único problema, que van a volver a bajar en otros periodos, digamos, esto es así. Sin embargo, se utilizó. Y creo que Argentina es uno de los países donde esta tendencia a hacer gobiernos fuertes con formalidad democrática, pero autoritarios de fondo, digamos, donde después de Bolivia y Venezuela y Ecuador, donde más se está notando, ¿no? Hay varios indicadores chiquitos disculpame, que uno quizás si te lo nombro no le das importancia, pero que la presidenta hable 3 veces por día en discursos y se reproduzca en todos los medios de comunicación, a mí me da más idea de Gran Hermano que de otra cosa. A mí me da miedo. Esa gran obra de George Orwell. Y rápido lo decimos, escribimos un artículo que se publicó en la Universidad que se llama Democracia, donde empezamos hablando de un sapo que si lo metes inmediatamente al agua hirviendo, pues sale corriendo. Pero cuando lo metes en agua fría y lo vas calentando poco a poco, no se da cuenta y ya está cocido. Y de repente tenemos una falla en la democracia, que tú votas por alguien y la gente que está en contra de esa persona huye o la hacen huir. Los que se quedan están informados constantemente y bombardeados de una realidad tipo el Gran Hermano, una realidad en la cual probablemente se busca un enemigo común, que pues el imperialismo puede ser, llamémoslo como sea, pero estos son comunes denominadores. Ya no es el dictador militar que toma el poder, es el demócrata elegido y legítimamente puesto allí. Y ya cuando está allí, pues empieza a hacer referéndums, o pone a su esposa, o hace algo y allí se queda de por vida. Y eso sí, votó por mí el pueblo. Y no te das cuenta de que empieza a acabar con lo que es la libertad, la competencia, la libertad de ideas. Y esa es una falla que nosotros le denominamos democracia. ¿Tú quieres decir algo? Siento el metalenguaje, ¿verdad? Yo sí quiero decir algo. Creo que son democracias sumamente frágiles, que llegan a un estadio donde se ponen de acuerdo los actores políticos para hacer elecciones más o menos libres, indisputadas. Pero eso no constituye una democracia en forma. Para que una democracia pueda funcionar y para que la libertad esté protegida, necesitamos de un Estado de Derecho. Y necesitamos de instituciones que protejan los derechos de las minorías, los derechos de los ciudadanos y contrapesos al poder. Me encanta una cita de James Madison que dice: los hombres no son ángeles. Necesitamos instituciones para acotarlos. Y cuando esas instituciones no existen, es cuando las perversiones de la democracia surgen. Yo tengo mis dudas de que si son
que si son perversiones, si son fallas o son fenómenos endógenos de la democracia y del mercado, porque no puede haber una paradoja más grande que respecto a una idea que preconcebida, que era democracia funciona con mercado y mercado con democracia. Hoy existe un país como China, donde tiene un mercado y tiene, de hecho, pues si alguien tiene plata en este momento en el mundo son los chinos, pero democracia no hay, ¿eh? Así democracia como la conocemos no la hay. Y por otro lado, vemos que países donde la democracia y el mercado supuestamente eran los pilares, Estados Unidos eran el ejemplo, lo que exportaban. Bueno, ¿qué administración no más intervencionista que la de George Bush, en la que la manipulación de las tasas de interés llevó a endeudamientos fantásticos de la gente y detona una crisis que hoy está arrastrando al mundo? Sí, bueno, son dos temas en realidad para mí. Me parece que, por ejemplo, el tema es muy interesante, el de la crisis, indudablemente. Pues, están juntos. Sí, pero creo que son tan importantes que hay que tratarlos como separados, ¿no? Yo, por ejemplo, mencionas tú el tema de Bush, yo siento que el gran precursor de estos problemas de las hipotecas sociales fue Bill Clinton, por ahí con estos temas de las tasas de interés y bueno, George Bush lógicamente después para compensar los efectos del 11 de septiembre. Sí, los 11 de septiembre también, digamos, la pérdida de expectativas hace de que también caiga en ese tipo de política, que al final detona una crisis. Digamos, si lo hubiéramos puesto en un país como Perú, le hubiéramos llamado hipotecas sociales, y si le ponemos hipotecas sociales son las hipotecas subsidiadas, es decir... le pusieron Fobaproa, pero fue para subsidiar a algunos que ya estaban muy hinchados. Pero el punto de fondo, lógico, pero el punto de fondo que no hay que perder es que ahí hay una manipulación de precios. Entonces la manipulación de precios es la que detona después una serie de eventos en cascada y genera una crisis, porque hay que también mirar ese tema con objetividad y con perspectiva. Pero yo no quisiera irme del tema de la democracia, porque cuando yo leí tu artículo, lo primero que me llamó la atención fue el de mono.